¿Cómo puedes participar? Solo debes presentar una idea o solución creativa a un problema que afecta a la comunidad. Lo importante es que tu proyecto use tecnología, mejore la calidad de vida de las personas y genere un impacto en tu entorno. Puede ser una aplicación móvil, un robot o lo que se te ocurra. El límite es tu propia imaginación. Cuando tengas tu idea, forma un equipo de máximo 4 integrantes, más un tutor mayor de 18 años, que puede ser tu profesor, papá, mamá, hermano o quien quieras. Luego, inscribe tu proyecto en la página www.loscreadores.cl. Tienes hasta el 12 de octubre para hacerlo. Y por último, graba un video presentando tu idea. No lo olvides, este paso es fundamental para completar tu postulación a los Creadores 2022. Los proyectos ganadores de cada región viajarán a Santiago para disputar la gran final que transmitiremos aquí en NTV. Pero esperen, aún no les cuento lo mejor. Este año también tendremos un programa formativo. Este no es un requisito para postular, pero si tienes una idea y no sabes cómo llevarla a cabo, inscríbete en los cursos del programa formativo de los creadores. Ahí podrás aprender y conocer herramientas para potenciar tu proyecto. Si fuera tú, no me lo perdería, porque el gran premio para el equipo ganador es poder llevar su idea a Boston, Estados Unidos, la cuna de la innovación en el mundo. ¿Qué les parece? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar y junto a mi amigo Renato y nuestro profesor guía, en 2019 creamos Skun. Skun es un robot autónomo y que utiliza energía solar para limpiar la basura que hay en las playas antes de que lleguen al mar, para salvar nuestros océanos y nuestra fauna marina. La idea se nos ocurrió a principios de año, en 2019, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Esta es una buena idea. La trabajamos, le hicimos proyecto, la postulamos y quedamos ganadores regionales de los Creadores 2019. Con esto lo que quiero hacer es invitarlos a que creen, a que ideen, a que se atrevan, a que crean en su proyecto, porque su idea puede ser la que cambie el mundo. Ya han participado más de 6.000 estudiantes de todos los rincones del país y tu idea puede ser la próxima en ganar. Ingresa a www.loscreadores.cl y entérate de todos los detalles de esta nueva versión de Los Creadores 2022. Postula a Los Creadores 2022. ¡Te esperamos! Súper, espero que hayan quedado motivadísimos con ese video a después postular, a aprovechar todos estos talleres de la Escuela de Creadores como el taller que tendremos hoy. Esta iniciativa, muchas gracias Carlos, esta iniciativa es gracias a Microsoft en que podemos dictar estos talleres para aportar en la capacitación de docentes como es el taller de hoy de Microbit y también el taller que tendremos más adelante de Arcade. Así que a continuación vamos a dejar con ustedes a Macarena desde Microsoft que nos va a entregar un saludo. Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche ya. La verdad, para nosotros como Microsoft ha sido realmente un regalo el poder participar de esta iniciativa cuando recibimos la invitación del equipo de CODEA a ser parte del concurso de los creadores. De alguna forma ya llevábamos un cierto tiempo, llevábamos un cierto recorrido y realmente nos enamoramos de lo que esto podía significar para el país, para los niños de nuestro país. Y desde ahí, con todo el entusiasmo del equipo, quisimos hacernos parte trayendo todo lo que pudiéramos cooperar sobre la mesa y ahí es donde de alguna forma contactamos a Carlos, le pedimos su apoyo como eminencia en estos temas porque realmente creemos que esto te genera un potencial enorme para los niños, para los jóvenes, abre oportunidades que a veces uno ni siquiera sospecha. Realmente la capacidad de creatividad que existe en nuestro país es muy grande y a veces solo falta un empujoncito, falta conectar los hilos, pero realmente hoy día las cosas son posibles. Cambiar el futuro de muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, es posible. En gran parte, yo creo que todo lo que hemos descubierto con los procesos que hemos pasado los últimos años ya de encierro, de pandemia, nos mostraron cómo utilizar la tecnología de una manera distinta.
a veces hay algunos que pueden demonizar un poquito la tecnología, pero acá todos los que estamos creo que es porque estamos convencidos de que realmente es una herramienta muy poderosa para cambiar el mundo para bien. Y eso es precisamente lo que buscamos con el equipo de los creadores, que efectivamente despertemos ese bichito en la mente de nuestros niños de cómo poder utilizar herramientas que están a su alcance para bien, con la tutoría de ustedes, con esa guía que finalmente ustedes proporcionan para iluminar y despertar esas cabecitas a aportar en el bien de nuestro país. Yo les agradezco de todo corazón el dedicar estas horas. Yo sé que para nadie es fácil estar tarde después de una jornada de trabajo, yo también trabajé todo el día, y el realmente dedicar esto es porque aquí hay amor, hay entusiasmo y estamos seguros de que de aquí solo pueden salir cosas grandes, cosas buenas. Así que muchísimas gracias a todos y los dejo con el equipo, con Carlos, con Ellen, Andrea, para que podamos seguir adelante descubriendo todo lo que viene. Muchas gracias, Maca. Gracias también por estar acá con nosotros. Antes de iniciar ya este taller de lleno, vamos a pedirle una foto para el recuerdo, así que por favor enciendan todas sus cámaras y vamos a tomarnos una foto. Todos con una gran sonrisa. Sí. Vamos a poner acá una galería. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Perfecto. ¿Y una desordenados ahora? La voy a copiar aquí. Ya. 1, 2, 3. Buenísimo. Tenemos ya nuestra fotito para el recuerdo, para las redes sociales también. Así que ahora vamos a dar el pase a Carlos Monroy. Es toda tuya la sala, Carlos. Muchas gracias por este taller que vamos a presenciar. Adelante, Carlos. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, quienes estuvieron conmigo la versión anterior de los creadores, es un gusto volver a estar con ustedes. Y si no nos hemos escuchado, pues también es un gusto acompañarles. Yo no soy el experto, son ustedes los expertos. Así que esta tarde, por favor, voy a compartir todo lo que sé de microbit, de los conceptos de primaria en adelante, desde los fundamentos, y vamos a ir evolucionando hasta comprender ese concepto de robótica que tiene que ver con la creación o recreación de los 5 sentidos humanos, básicamente, a través de los sensores. Y microbit se ha presentado como un proyecto muy interesante de inclusión en términos de educación. ¿Qué quiero decir con inclusión? Acuérdense, no sé si en el caso de ustedes robótica inició con el famoso Lego Mindstorm, por ejemplo. En mi país, así inició la parte de robótica fácil, digamos. Lego la propuso, comenzamos a ver Lego, intentaron llevarlo al sector público, muy costoso, etc. De repente aparecieron otras tabletas que ustedes conocen muy bien y examinando los proyectos de la mayoría de ediciones que he podido ver de los creadores, aparece Arduino. Y Arduino pues tienes todo un gran potencial dentro del desarrollo. Pero hoy en la tarde vamos a ver como el más pequeño de todos, microbit. Y cuando apareció microbit impactando 1.000.000 de estudiantes en su primera presentación, de verdad uno se queda reflexionando de por qué no lo inventé yo, ¿verdad? ¿Por qué no fui yo quien impactó ese 1.000.000 de estudiantes? Ahora son millones de estudiantes los que están utilizando microbit. Y el proyecto cuando inició con 1.000.000, no inició en los niveles superiores, es decir, 9º grado, 10º año. Si hacemos un poquito de historia, que es lo que vamos a ver, ¿a dónde inició? En primaria. Y al iniciar en primaria hay un fundamento del desarrollo del pensamiento computacional. Y un proyecto, para mí, ganador hoy en día, es aquel que tenga la idea de potenciar el pensamiento computacional desde primaria en un aula socioemocional sin límites. ¿Qué trato de decir con esto? El salón de clases hoy
no son las cuatro paredes. Y hago un paréntesis y aprovecho a saludar al profe Patricio, que sé que está por ahí, y cierro paréntesis. Pero no son las cuatro paredes. Hay aulas de aprendizaje hoy en día de 1.3 millones de estudiantes. Yo soy uno de ellos. Y en ese proceso no tenemos ningún educador. Solo tenemos inteligencia artificial detrás del proceso educativo. Hay primeros grados, segundos grados, ya no de 50, 60 estudiantes, sino de 1.000, 2.000 estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Ya la educación, ustedes están más conscientes que cambió. Entonces, ¿qué necesitamos? Creadores, educadores, creadores de todos esos nuevos modelos y estilos pedagógicos innovadores y disruptivos. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes y vamos a comenzar a profundizar en lo que es MakeCode. Para el jueves, perdón, Microbit. Para el jueves yo les voy a mostrar una tableta Microbit real, de las que tengo acá, digamos que me acompañan físicamente. Pero hoy voy a sentar los fundamentos para que el jueves nos entendamos un poquito mejor en términos de recrear esos sensores y ver qué ocurre con Microbit ya como una especie de proyecto. Así que voy a compartir la pantalla y voy a compartir el audio. Vamos a arrancar por una breve presentación. Muy bien. Entonces, por aquí tengo preparado todo ya. El taller que van a ver hoy, pues claramente forma parte de los creadores. Ya lo vieron, ya se lo presentaron. Para mí va a ser un taller que va a envolver o va a enmarcar a Microbit en el contexto del pensamiento computacional, los proyectos STEM que a todos nos atraen mucho. Y se los digo, STEM es fantástico cuando tenemos muy claro cómo recrear los sentidos humanos con esos sensores. Y luego esto lo vamos a poner en el contexto del aprendizaje basado en juegos. Ahí tienen un poquito mis datos para que estemos en contacto. Mi red favorita pues es LinkedIn en la parte profesional. Y por ahí podemos estar en contacto. Ahí tienen mi correo y también en el Twitter por si quieren dar seguimiento. Entonces, ustedes saben que este es un premio en talento digital, ¿verdad? Que incentiva habilidades del siglo XXI. Yo diría hoy estas habilidades del siglo XXI, cuando leía de nuevo habilidades del siglo XXI, ya no son solo colaboración, comunicación, resolución de problemas, pensamiento computacional, pensamiento lógico, etcétera, por decirlo así. Yo agregaría hoy innovación, disrupción. Fíjense la que viene, resiliencia y la más importante para mí, long life learning, es decir, aprendizaje para toda la vida. El enfoque que yo voy a llevar en este taller es hasta cierto punto motivarles a comprender que nuestros estudiantes hoy en día pues tienen que ser aprendices permanentes. Y nosotros como profesionales también tenemos que ser un reflejo de ser un aprendiz permanente. Y para mí la habilidad de oro del siglo XXI y los próximos siglos, me atrevería a decirles, es esta, es convertirse en un aprendiz permanente. Este premio me encanta a mí porque lo lleva o los invita a resolver una problemática social utilizando la tecnología en grupos y en colaboración. Esto es un refuerzo, digamos, de donde ustedes están participando. Y entonces en este contexto, vean o véanlos, nuestra labor es potenciarlo, ¿verdad? Nuestra labor es llevarlos adelante en el contexto de creatividad, disrupción, aprendizaje permanente. Y resiliencia en el contexto de que cuando programamos, y ahorita vamos a entrar a ver los principios del pensamiento computacional y lo vamos a reconocer para que no se nos olvide, cuando programamos, pues nos enfrentamos, y especialmente cuando estamos frente a un escenario por primera vez de estudiantes que van a comenzar a programar, con el error. Nos enfrentamos con el famoso debug, con la frustración. Pero nuestro talento como educador es precisamente convertirlo en la catapulta para el aprendizaje. Objetivos de esta tarde, pues explorar, practicar escenarios educativos que se van a implementar con Microbit para dejar las bases hacia entender dónde encontramos dibujado el pensamiento computacional
y el seminario o la parte 2 del seminario ver STEM en el contexto de aprendizaje basado en juegos. Para mí es apoyarles en su desarrollo de procesos profesionales y explorar juntos el proyecto de Microsoft que se llama MakeCode. Cuando digo ustedes son más expertos que yo, por favor háganme preguntas porque eso es así. Sé que están muy avanzados y si están aquí, pues es porque son más que innovadores y eso en términos generales para mí es un privilegio. Comencemos entonces por el desarrollo del pensamiento computacional. ¿Qué implica esta frase? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cómo sé yo que estoy con mi proyecto STEM? Fíjense que STEM no necesariamente tiene que ver con un proyecto de ingeniería o algo físico. STEM, ustedes saben que es una metodología muy antigua que no necesariamente tiene que ver con proyectos online, sino que con actividades on-block o actividades offline. Y si nos pusieran ese reto, se los digo, tendríamos un proyecto tecnológico que parte de lo no tecnológico y se potencia mucho más. Pero ese es el desarrollo del pensamiento. Y para mí existen 4 principios. Y si estos 4 principios están claros, todo lo demás funciona muy bien. El principio de la descomposición del problema en fragmentos o defragmentation o defragmentación. El reconocimiento de patrones. La abstracción para entender dónde voy a empezar a desarrollar la solución. Y finalmente, ahí como le dice un profe en sus fundamentos de algoritmo y computación, diseñar el proceso para encontrar la solución a un problema real. Si estos 4 principios están claros, el diseño de mi lección está claro, el diseño de mi proyecto está claro y Microbit les va a dar el fundamento computacional o del desarrollo del pensamiento computacional para proyectarse hacia un proyecto STEM. La pregunta de fondo que está detrás de todo esto es, si mis estudiantes, si mis pequeños estudian Microbit, ¿cuál es el objetivo final de Microbit? Y lo vamos a contestar en todo este desarrollo. Entonces, con el principio número 1 busco que el problema se resuelva obteniendo una solución por cada una de las diferentes partes. Y esto pareciera ser la ley asociativa, ¿verdad? No necesariamente la ley conmutativa, sino que fragmento el problema en diferentes partes y lo soluciono. Cuando he fragmentado el problema en diferentes partes, voy reconociendo patrones. Y ustedes saben, y los programadores que me acompañan aquí, saben que eso es reconocer una función o posible desarrollo de una función que puedo convocar o llamar muchas veces durante el proceso o hacer de este patrón que se repite una rutina, un lazo repetitivo o un objeto. Entonces, en programación por objetos es eso, un objeto que yo puedo convocar de forma independiente en cualquier momento dentro del proceso. Pero en este caso lo vamos a hacer muy simple. La abstracción tiene que ver con, una vez hechas las partes, reconocidos los patrones, he ordenado cada una de estas estructuras en una secuencia lógica, empiezo a ver la solución o a desarrollar la solución específica de una función o de un sector o de un área que tiene que ver con el problema más grande. Y luego la sumatoria de todas estas propuestas de soluciones se convierte en lo que es el algoritmo, ¿verdad? La secuencia de pasos e instrucciones que he identificado. ¿Para qué? Para poder desarrollar todo el proceso y que éste alcance la solución a un problema real. Muy sencillos. Y aquí, perdonen, se los voy a corregir para que les quede, es la programación por bloques. Muy sencillo entonces los 4 principios. Los repito por última vez: descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos. Anótenlo tienen un minuto para que lo anoten por ahí. ¿Y por qué? Porque lo voy a identificar en los siguientes programas. Yo me lo estoy anotando: descomposición, patrones, abstracción y el algoritmo. ¿Ok? Entonces, avancemos. Voy a utilizar, por principio de sencillez y pedagogía,
cómo nace el lenguaje de programación en Microbit, que es precisamente la programación por bloques. Y voy a recordarlo. ¿Y por qué digo recordarlo? Porque seguro aquí hay personas que me acompañan y programan en Python o en JavaScript, y detrás de esto pues hay una serie, colección de comandos y estructuras bien interesantes. Pero quiero ir mucho más atrás por quienes están viendo esto por primera vez o por reforzar conceptos muy básicos. Y la verdad se los digo, me encanta a mí en la parte de pensar que quien lo ideó fue trasladar el lenguaje estructurado a la cabecita de un niño de 4 o 5 años. Y ese proceso me encantó. Y para mí eso define qué es la programación por bloques. La programación por bloques entonces es esa metodología que me permite introducir los principios o fundamentos del proceso de programación a temprana edad. Y esto me potencia incluso más adelante. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en una serie ordenada de comandos o instrucciones que se representan por bloques que se conectan o fácilmente se conectan y se desplazan entre sí. Y cada bloque tendrá una estructura, cada bloque tiene una familia a la que pertenece. Y ahí nosotros vamos a encontrar en el simulador de Microbit o en la consola de programación de la tableta de Microbit, hago un paréntesis igual a como lo hacen con Arduino, cierro paréntesis. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, agrupaciones de comandos, es decir, agrupaciones de bloques o instrucciones por familias, ya sea si son básicas, o si son del jugador, si son de los bloques específicos, si son de criaturas en el caso de Minecraft, de la gente, etc. En el caso de Microbit es mucho más sencillo y lo vamos a ver a continuación. Hasta aquí, digamos, es solo compartirles cuál es el marco de trabajo del pensamiento computacional, cuáles son los principios del pensamiento computacional y cómo voy ordenando poco a poco mi comprensión de Microbit para desarrollarlo en cualquier nivel pedagógico. Por eso ven esta estructura. Estas siguientes láminas son de la fundación, son de la BBC. Eso hablan de Microbit, pero me gusta mucho utilizarlas porque básicamente ilustran hacia dónde voy en la discusión. Entonces, para comenzar a conocer Microbit, yo lo definí así. Es una pequeña computadora que me cabe en la palma de la mano o en el bolsillo de mi prenda de vestir, ya sea una falda en el caso de las chiquitas o un pantalón en el caso de los jóvenes. Es una tabletita sencilla de 4 por 5 centímetros, cuya interacción principal es la pantalla con los 25 diodos de emisores de luz, ¿verdad? O los LED. En este caso, pues, trabajar con los LED o trabajar o programar la secuencia de presentar información a través de esta pantalla tiene que ver mucho con la primera parte del análisis de Microbit. Al ser una microcomputadora, pues tenemos ahí un microprocesador muy simple que trabaja a una frecuencia específica, muy alta, pero muy básica, de tal manera que nosotros podemos introducir información para obtener resultados. ¿Qué significa introducir información en una computadora? Una entrada o un input para obtener un resultado específico. Y así es como vamos a trabajar. O al revés, no, perdón, así es como vamos a trabajar. Siempre vamos a introducir información para obtener un resultado en particular. Esto fue diseñado, como les dije, para los niños de primaria. Fue diseñado por la BBC en el contexto de Make It Digital. Y a partir de ahí, ¿qué ocurría? Ocurría que 1 millón de niños en primaria comenzaban el desarrollo del pensamiento computacional. Las generalidades, y estas son las láminas que yo mencionaba. Un microcomputador de bolsillo está compuesto entonces de sensores y me permite que sea programado, realmente se programa en un único lenguaje. El lenguaje de la computadora, en términos de ingeniería, se conoce como el lenguaje ensamblador. Y luego vienen los códigos binarios o hexadecimales. Traducido a nuestro mundo, más entendible en la parte de ser un desarrollador, pues estamos hablando de Java y Python o Python. Y en el caso de educadores en primaria, que es el que me encanta a mí también, estamos hablando de bloques.
En este caso, pues vamos a hacer referencia a bloques. Voy a mencionar Java y voy a mencionar Python. Como ven, ahí les está indicando físicamente dónde está este procesador, el cual va a recibir entradas para convertirlas en salidas. ¿Saben lo que es inteligencia artificial hoy en día? Es casi lo mismo, pero en lugar de programar el resultado deseado, o la entrada o la secuencia solución, pues simplemente a la computadora le decimos qué es lo que queremos y la computadora programa por nosotros y aprende cíclicamente. Este microprocesador es muy sencillo. El microprocesador va a tener diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, va a tener transmisión de datos, va a tener transmisión de información por la pantalla, va a recibir información por tacto, es decir, va a ser una colección de entradas y salidas al ser un procesador. ¿Cuáles son los primeros elementos a identificar de la tableta? La tableta tiene dos botones, pero los botones pueden trabajarse en secuencia. Tiene puertos de salida, puertos de entrada, tiene puertos de alimentación, tiene sensores de tacto, sensores de proximidad, tiene sensores de movimiento incluso, tiene un gravitacional incorporado que pareciera ser un giroscopio que me permite medir o la altura y en consecuencia si alguien quiere hacer ecuaciones fundamentales de cinemática, tiros parabólicos, velocidad constante, aceleración, energía gravitacional, puede utilizar un microbit como que si fuera una bola en el aire y automáticamente colectar en forma de wireless. Hoy en día puede hacerse a través de radiofrecuencia o señal inalámbrica, la colección de datos dentro de la computadora. Es decir, es un sensor, puede comportarse como un sensor. Pero partamos por lo básico, tiene dos botones, el botón A, el botón B, que se comportan como entradas. Y cuando tenemos acciones sobre estos botones, lo que buscamos es generar un resultado, microcomputador. Entonces tenemos el botón A, el botón B y la acción más común o más simple es la que nos invita un botón. Presionar botón A, presionar botón B o la tercera acción es presionar botón A y B en forma simultánea. Tengo el botón para restablecer todo. También tengo este mismo botón o esta misma función en el simulador en la computadora. Me acompaña el botón de la batería, son generalidades, como les dije, y tengo el micrófono incorporado. El micrófono está en la parte superior, en la parte posterior de la pantalla. Entonces tengo el microprocesador y también tengo un micrófono. Ojo con el micrófono, porque el micrófono empieza a convertirse en el sensor de audio, ¿verdad? En aquel que intenta replicar el sentido del oído. Si seguimos avanzando entonces, tengo un sensor que se llama, es un LED especial, ¿verdad? Y este sensor de LED que está a la par de los ojitos es un sensor de proximidad. Entonces ese LED especial me permite a mí medir proximidad, distancias de alguna manera y también es un diodo emisor de luz que me permite también detectar sonidos específicamente. La pantalla principal está compuesta de 5 por 5 líneas y columnas, es decir, 25 LED de los que estamos hablando. Pero a nivel de programación yo la puedo duplicar y es uno de los ejercicios, de los primeros ejercicios que vamos a ver. Como ven, tengo las bocinas, tengo un sensor de tacto y este sensor de tacto es bien interesante en términos de medir, la parte digital, la parte de tacto nuestra, ¿no? Luego tengo, me falta ahí que veamos el sensor hay un sensor de ultrasonido que vamos a ver de alguna manera. ¿Cuáles son los primeros pasos que vamos a comenzar a dar? Esto era una breve introducción. Ahora vamos a ver cómo se comporta el simulador y permítanme cambiar de la presentación al navegador en su momento. Así es como vamos a empezar a ver el simulador. ¿Dónde encontramos el simulador entonces? Aquí lo tenemos. Voy a partir desde cero con ustedes. Ahí está examinando un par de literatura que quería compartirle. Entonces, para empezar desde cero, podemos hacerlo desde cualquier navegador, ¿sí? En las opciones o en la ventana de búsqueda del navegador vamos a colocar Microsoft
Make Code. Voy a ampliar para que lo puedan observar. Y esto es lo que pongo, ¿verdad? Microsoft Make Code. El proyecto de Microsoft Make Code me va a hablar de varios simuladores. En este caso, pues son 7 simuladores y de las primeras opciones de búsqueda voy a hacer en la página oficial de Make Code. Y estos 7 simuladores están acá. Está el simulador para hacer videojuegos o juegos de video al estilo arcade de los 80s o los 90s. Está el simulador de Microbit que vamos a estudiar hoy y el próximo jueves. Está el simulador llamado Code Builder dentro de Microsoft también para programar. Luego tenemos otros simuladores abajo que son Adafruit, Circuit Playground Express, que una vez aprendido Microbit, esto es muy similar. Podemos hacer simulaciones con Lego Mindstorm acá. Podemos trabajar con otro dispositivo que se conoce como Chibi Chip y aquí está su simulador. Y estos 6 no necesitan hardware. Q es un robot y tiene algunas lecciones y simulaciones que se utiliza sobre todo en primaria, pero es necesario tener este hardware. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con Microbit. Entonces voy a hacer clic en Microbit y voy a decirle Start Coding. Y al comenzar a codificar, pues me encuentro justamente en la pantalla principal del simulador. La pantalla principal del simulador, a mí, o la pantalla de bienvenida, mejor dicho, la pantalla de bienvenida en Microbit, ni siquiera he llegado al simulador. Me encanta mucho porque en sí ya es una colección de información que está clasificada en función de ciertas categorías. Y ahí, por ejemplo, puedo comenzar a ver tutoriales básicos de aprendizaje en el proceso de programación. Ahora han colocado nuevos tutoriales en términos de detección de sonido. Aquí estaba lo que les indicaba, el sensor para detectar la velocidad del viento. Y esto es muy importante si ustedes quieren hacer, por ejemplo, turbinas eólicas, turbinas, vamos a ver ahí un caso de cómo pudiéramos recrear una idea de paneles solares manejando un motor. Eso lo vamos a hacer hoy, si logramos con el tiempo, si no, lo vamos a hacer el próximo jueves. Aquí hay escenarios muy interesantes. Todos sabemos que hoy tenemos mucho que aprender. En YouTube hay una cantidad impresionante de proyectos y simulaciones. Y aquí tienen códigos en vivo entre un profesor, creo que es un papá e hijo, profesor y estudiante. Algunos juegos interesantes. Estos juegos son importantes para estudiar la aleatoriedad. Yo voy a hacer algunos de ellos. Esta parte a mí me encanta, que es la transmisión de radiofrecuencia. Nosotros podemos crear grupos de trabajo o colección de grupos de trabajo hasta de 50 microbits conectados y tener una especie de colaboración con los estudiantes. Y aquí hay ciertos proyectos y nos vamos moviendo hacia el área de STEM que tanto nos gusta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí algunos proyectos que tienen que ver con, más que todo, con comenzar a hacer un hardware. Los proyectos de música me encantan. Hay un proyecto donde crearon un teclado con puras bananas. Y cada banana se programaba a una frecuencia distinta, por lo tanto la persona haciendo touch con los sensores que crearon podían entonces recrear un piano con bananas. Muy interesante, la verdad. Entonces aquí tienen, por ejemplo, algunos artefactos que ellos llaman juguetes, que realmente para mí son prototipos que ustedes pudieran ensayar. Luego la parte de ciencias que les comenté, esta parte de ciencias es súper interesante en los primeros proyectos. Tienen herramientas, tienen la parte de la tortuga para estudiar matemática, pero también pensamiento matemático. Voy a hacer un par de ejercicios. Aquí está la parte de JavaScript, cómo nos movemos hacia JavaScript, cursos, etcétera, ¿verdad? Ya casi llegó al final y por eso digo etcétera. Aquí hay un montón de recursos. Si ustedes me preguntan dónde es el mejor lugar para comenzar a estudiar Microbit, les diría aquí mismo, en el sitio oficial, en la página de bienvenida del simulador, en el proyecto de Make Code. Entonces, ¿qué implica el simulador? Implica comenzar un proyecto. Voy a hacer una pequeña fotografía de solo para explicar la parte de la pantalla de bienvenida. Voy a ocupar el instrumento de recorte de Windows.
para hacer esta fotografía y explicarles lo siguiente. Miren, es muy sencillo. La pantalla de bienvenida pues es el disparador de los proyectos. Cuando digo el disparador de los proyectos es donde voy a empezar a trabajar los proyectos. Entonces, me da la oportunidad de empezar un tutorial, ¿sí? Me da una carrusel, llamémosle, de cuáles son los banners de las noticias más importantes o proyectos más importantes, pero luego me permite tener un botón, que es el botón de nuevo proyecto. Este botón de nuevo proyecto me va a disparar aquí mismo una serie de colecciones de nuevos proyectos o proyectos que yo vaya desarrollando. Y estos proyectos se van a convertir automáticamente en mi biblioteca o librería. Y luego este carrusel se va a generar un carrusel que lo vamos a ver aparecer en la medida que nosotros vayamos trabajando todas las demostraciones. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál es el mensaje muy importante para todos nosotros? Si nosotros descargamos el proyecto en el hardware, lo podemos hacer una vez al tiempo. Es decir, la memoria no es tan grande para decir voy a tener 5 o 6 programas guardados en el dispositivo, sino que generalmente la recomendación es trabajar un programa a la vez. Luego alguien va a decir, Carlos, ¿qué pasa si ¿Pero está en la reunión? Pásenme. Pasa, Juaco. Buenas tardes, chiquillos. Si me recién llegando. Ya, gracias. ¿Qué pasa si en algún momento tenemos un programa y lo quiero descargar a la computadora? Lo puedo hacer y lo guardo. Pero esto es tecnología de nube. Al hablarles de tecnología de nube, mi recomendación entonces es que hagan su cuenta. Al hacer su cuenta es importante hacer un sign-in. Cuando hacen un sign-in dentro del simulador, pues automáticamente le guarda sus proyectos. Entonces, mi recomendación es que en MakeCode ustedes hagan sign-in desde el inicio y colocan su cuenta para que este espacio de almacenamiento que vamos a generar en la medida que hagamos proyectos les quede como respaldo. Entonces, nunca vamos a perder los proyectos y hasta el momento les digo, yo no he encontrado un límite en el tema del desarrollo de proyectos o programas en Microbit. No he llegado a ese nivel. Entonces, esto es bien importante porque estos proyectos me quedan almacenados allí en mi cuenta de MakeCode. Dicho eso, esto es lo más importante a destacar en esta pantalla. Entonces, vamos a empezar a crear el nuevo proyecto. Y, por ejemplo, el nuevo proyecto con el que me gusta empezar la explicación se llama Letras, porque es muy sencillo. No estoy apuntando a un proyecto STEM todavía, sino a reconocer que esto es un microcomputador. Lo interesante de esto es, fíjense, yo lo voy a ampliar y luego lo vemos juntos. Y lo que tengo es justamente eso, la simulación web de lo que es la tableta real. Como dije, el próximo jueves voy a tener una tableta conmigo y la vamos a revisar juntos. Pero se van a dar cuenta que con todo lo que estudiamos hoy, tener una tableta en la mano no es una gran diferencia. Lo importante es lo que estamos comenzando a hacer hoy y lo que podemos transmitir a los estudiantes a partir de este contexto. Entonces, tengo el botón A, tengo el botón B. ¿Dónde está, Carlos, el botón A más B? Recuerden, va a aparecer. Tengo un pin, tengo el pin 0, tengo el pin 1, tengo el pin 2. Estos son de los principales pines de entrada y salida. Tengo el pin de 3 voltios y el pin de tierra. Este pin de 3 voltios, pues yo le puedo conectar a Microbit una batería de 3 voltios o sumar 2 baterías de 1.5 para hacer 3 voltios. Y lo que hacen los chiquitos es poner digamos así, la parte positiva en la parte negativa de tierra y al revés, y adivinen qué pasó, se quemó Microbit para siempre. No se puede rescatar, al menos yo no he podido rescatarlo nunca. Se los comento para el momento en que estén trabajando, esto es importante. Pero cuando Microbit se conecta a la computadora lo energiza. Para los proyectos STEM necesitamos una batería aparte para conectarlo. Entonces, si tomamos una fotografía de lo que estamos repasando, me refiero a lo siguiente. Y aquí vamos a empezar a avanzar un poquito en el reconocimiento del simulador. Como dije, entonces tenemos el botón A, tenemos el botón B, tenemos el pin 0, el pin 1, el pin 2. Y luego tenemos aquí
la parte positiva de la batería, mejor dicho, perdonen, lo voy a dibujar arriba. Tenemos la parte positiva de la batería y la parte negativa de la batería. Todos sabemos, y si no, ustedes saben lo que significa, y si no se los comparto, que es GND, es ground. La palabra tierra o polaridad de 0 voltios en inglés. Ahora, abajo hay otra sección muy importante que quiero destacarles. Esta sección importante es, la primera de ellas es el botón para ampliar el simulador. La siguiente es el botón del speaker para activar los sonidos del simulador o apagarlo. El que está en medio es bien interesante porque entonces es el modo para correr el simulador paso a paso. Y este modo es una tortuga. Esa tortuga hace que yo pueda ir verificando el programa paso a paso. El siguiente botón o función es el de reset. Es decir, puedo reiniciar nuevamente el simulador, y el último es el botón para echar a andar el programa. Acuérdense que yo puedo poner play hoy en día, que era lo que nosotros llamábamos run, correr el programa o activar la aplicación. O simplemente, como lo ven ahí, stop. Y detengo todo. Esas son las funciones. Entonces, de momento que tengo de frente también, podría decir, tengo el sensor de tacto y tengo mis 25 LEDs. ¿Sí? Tengo mi pantalla. Y eso es lo primero que vemos en el simulador. Dicho esto, lo voy a minimizar. Y ahora lo que tengo en el simulador específico, pero ya con todas las instrucciones, es un área de trabajo. Esta área de trabajo pues está compuesta de 3 partes. La primera la acabamos de estudiar. La primera parte es el simulador. La segunda parte es la colección de comandos o secuencias de trabajo, ¿verdad? Es la familia, es nuestro inventario de instrucciones. Y la tercera parte es la ventana de edición de programas o la ventana de trabajo. Entonces aquí escribimos el programa de escritura o edición del programa o la ventana de trabajo. Eso es. Dicho esto, entonces hay una serie de, digamos, pequeñas características que acompañan el simulador, ¿verdad? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el interruptor que tenemos en la parte superior entre un lenguaje de programación y otro. Es un interruptor donde yo puedo automáticamente pasar el editor de programas a un editor de bloques de un editor de bloques a un editor de Java, o de un editor de Java a un editor de Python, o viceversa. Puedo hacer esas combinaciones. Luego tengo unos botones especiales acá abajo, ¿sí? El botón de undo y redo, es decir, hacer y deshacer, y los botones de zoom, ampliar la vista o disminuir o acercar la vista. Luego tengo más abajo el botón de descarga, y todo lo que escriba acá, cuando haga clic en el botón de descarga, va a descargarse no en la computadora, sino que va a descargarse en el dispositivo. Automáticamente también por aquí tengo esta ventanita que estoy pintando en amarillo, donde si se fijan apenas dice letras, automáticamente me pone la palabra letras. Y ahí yo tengo el botón para grabar. El otro botón azul que está al lado es el botón de GitHub. Quiere decir, fíjense que este proyecto yo lo puedo llevar a la comunidad de código abierto de Microsoft y colocarlo en los laboratorios de la nube, que lo ve todo el mundo, que está dirigido por la India, para que alguien pueda trabajar sobre el código que estoy construyendo de mi proyecto en el simulador de Microbit. Todo esto que les cuento es lo que está detrás de un simulador. A veces nosotros nos quedamos solo con el hecho de ya programé, chévere, ya sé Microbit, pero siempre he tenido una teoría, y la teoría es ¿por qué no voy más allá? Una es que no existen nativos digitales y nosotros, los no nativos emigrantes digitales, no sé,
recuerdo con exactitud la teoría. Pero ¿por qué les digo esto? Porque para mí es simple y sencillamente quienes tuvieron la oportunidad de desarrollar su pensamiento computacional desde pequeños y quienes no. Y eso hace la diferencia. Entonces, cuando yo veo hacia atrás cómo me eduqué, a mí me enseñaron pensamiento computacional hasta mi 10º año o 10º grado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno lo pasé de forma tradicional. Pero fue hasta noveno cuando me encontré con la computadora. Y fue ahí, en ese momento, que yo decidí querer conocer qué tenían adentro las computadoras y finalmente lo que estudié me permitió construir una. Eso fue, no me pregunten, hace mucho tiempo. Pero entonces me di cuenta, haciendo, digamos, una serie de estudios, que muchos profesores o la teoría de yo no soy nativo digital y mis estudiantes sí, estaba de moda o estaba, digamos, estudiándose y justificaba ciertas cuestiones de por qué, digamos, nosotros los educadores adultos no comprendíamos tan rápido la tecnología como los chiquitos cuando la tienen en mano. Para mí no era tan cierta. ¿Por qué? Porque tenía que ver nada más con el proceso de que yo tuve o no tuve desarrollo de pensamiento computacional. Entonces hoy en todos mis cursos, cuando estoy hablando con profesores, lo primero que hacemos es desarrollar el pensamiento computacional con ejercicios y a partir de ahí, luego la tecnología ya no existe, ya no es un ogro, ¿verdad? Ya no está fuera de mi alcance, sino que es una herramienta pedagógica que me potencia todo el tiempo. Dicho esto, ¿por qué se los cuento? Porque nadie usa GitHub. Nadie se comunica con una comunidad de código abierto para ampliar el poder de mi proyecto. Y todos confunden el botón de download para descargarlo y guardar en la computadora cuando no ocurre de esa manera. Entonces, son detalles muy importantes. La familia del centro, me voy a ir al centro, voy a tomar otra fotografía porque ahora vamos a entrar ya un poquito más en detalle después de haber visto el simulador completo. La ventana del centro me permite a mí lo siguiente. Con esta pestaña, que es un botón gris, puedo ampliar mi área de trabajo. Entonces, ¿cómo amplío el área de trabajo? Aquí, disculpen. Vean, el simulador se oculta y expando mi área de trabajo. La puedo colapsar nuevamente haciendo clic en esta pestaña gris y puedo seguir haciendo esa dinámica. ¿Sí? La repito varias veces para aquel que se pregunta dónde le hizo clic, acá. Vean, justamente en esa pestaña. Entonces, la sección de en medio me permite esta pestaña que me permite expandir o colapsar el área de trabajo. Si ahora me voy en la parte del centro, que es justamente la familia, entonces acá en las familias yo voy a tener mi inventario de bloques. Y cuando digo tengo mi inventario de bloques, lo que quiero decir aquí, tengo mis principales comandos. Y esto ya está como un ofrecimiento en términos de un menú de opciones para empezar a programar. Me voy a regresar antes de avanzar entonces a la presentación para que vayamos en cierto orden. Entonces, esto es lo que vemos, la página de bienvenida, ya recorrimos un poco el simulador y ahora vamos a hacer los primeros ejercicios. Vamos a ir a hacer los escenarios en Microbit. Y el primero que veo es este. Vamos a trabajar con letras porque quiero que veamos ciertos fundamentos. Los fundamentos es el recordar cómo vemos aquí con los niños, el lenguaje estructurado, o con los estudiantes, sin que ellos se den cuenta y posteriormente estamos creando programación de objetos, lo cual es óptimo para la construcción de proyectos STEMs por los sensores, sin que ellos lo sepan. Y esto es bien chévere porque entonces lo que estoy potenciando es creadores que den solución a los problemas mediante el entendimiento del desarrollo de sensores. Y para allá vamos entonces. Mi primer proyecto se llama Letras. Y el primer proyecto es escriba las vocales, así de sencillo, con un programa o a través de un programa en Microbit. Entonces, quienes quieran ir conmigo a la par programando, es muy válido. Y voy a regresar a la sesión. Entonces, si quieren ir a la par haciendo el ejercicio, en este momento lo pueden hacer. Pueden entrar, voy a dar 2-3 minutos a todos para que entren a Microbit
¿Y cómo lo hacemos? Con el simulador. Microsoft MakeCode. Acuérdense, entramos a Microsoft MakeCode y a partir de ahí, seleccionen Microbit. Cuando seleccionan Microbit, activan el simulador y entonces vayan, por favor, van a crear un nuevo proyecto. Adelante, profe Raúl, usted tiene una pregunta. Tiene la mano arriba, aprovechando que estoy viéndolos a Sí. todos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, profe. Ya no tengo la cámara encendida porque voy en el auto también, pero he estado pendiente de toda la charla. Y bueno, primero que todo comentarte que nosotros en el colegio que trabajo, trabajamos con Microbit, con los chicos, y bueno, han salido proyectos bastante entretenidos, pero mi pregunta ¿es posible que puedas compartir estas actividades tú con nosotros? Porque nos serviría Sí. mucho. Todito lo van a Esa tener. es. Todito, todito. De hecho, ya tienen la presentación, el equipo de los creadores para compartir y luego va a quedar lista la grabación. Y sí, van a tener absolutamente todo para compartirlos. Perfecto. Oye, y otra cosa, yo aquí tengo una Microbit, no sé si necesitáis que la muestre o la operamos hasta el jueves. No puede mostrarla mientras no se estrelle en el carro, suficiente para nosotros, pero puede mostrarla. Dame un minutito para ir a por favor. buscar. Dale. Así no, que sigue. vamos a seguir, ¿ok? Vamos a esperar al profe Raúl que nos muestre la Microbit. Súper chévere. Entonces, si ya están conmigo, entonces me pueden seguir. No voy a hacer nada en este momento, sino que les voy a dar 4 minutos para que piensen en lo siguiente. Aunque les voy a dar menos porque ustedes son unos expertos. Quiero que construyan un programa. Imagínense esto en primer grado diciéndoselo a los niños de 4 o 5 años. Construyan un programa mediante el cual podamos entonces hacer la presentación y lectura de las 5 vocales básicas. A ver, vamos para esto entonces con 3 minutos. Comiencen a trabajar y quien lo logre, comparta su logro acá. Haga un print screen o haga un recorte y colóquelo en la ventana de chat. Y colóquenos en la ventana de chat lo que han logrado, ¿verdad? 2, 3, 4 voluntarios, suficiente. Fíjense, ¿cuál es el desafío de hoy? Construir o hacer un programa que me permita mostrar en la pantalla de los 25 LEDs las vocales. Ese es el programa. Estamos en primer grado, ¿sí? Yo sé que aquí hay expertos, entonces los expertos me van a ayudar, pero los que estamos comenzando, fuércense en este momento para crear un programa que me permita presentar las 5 vocales en la pantalla principal de Microbit. Vamos a ver, Helen, Macarena y Andrea también tienen que hacer ese desafío. Vamos a ver quién lo logra. Tenemos entonces 1 minuto, nos quedan 2 minutos. A ver, pensemos. Les estoy pidiendo, hagan un programa utilizando el simulador de Microbit para presentar en la pantalla principal de Microbit las 5 vocales. Muy bien. Nada todavía. Muy bien. Veamos quién es. Ah, como no, ya tenemos al profe Guillermo. Gracias, profe Guillermo. Vamos a presentar lo del profe Guillermo. Miren, al iniciar, mostrar cadena A, pausa, 100 minutos, mostrar cadena E, pausa, 100 minutos, 100 segundos, perdón, 100 milisegundos, mostrar cadena I, pausa, mostrar cadena O, pausa, mostrar cadena U. Ok, un aplauso para el profe. Muy bien. Gracias, profe Rodrigo. Veamos, aquí tengo el profe, vamos a ver, Eduardo. Vamos a ver el profe Eduardo, dice, al iniciar, mostrar cadena A, E, I, O, U en la pantalla de LED. Muy bien, yo no he dicho que hay una solución absoluta. Listo, pucha, no puse tiempo. Correcto, vamos a ver, no puso tiempo la profe Ruth, ¿qué nombre le coloco? Cualquiera, pueden poner cualquier nombre. Muchísimas gracias, ¿ok? Queda 1 minuto. Vamos a ver si alguien más. Si se fijan, hay un refrán que dice, todos los caminos, a ver, ¿a dónde llegan? Todos los caminos llegan a Roma. Y esto es una de las cosas bien interesantes cuando estamos desarrollando el pensamiento computacional. Jamás un chiquito se ha equivocado.
porque lo ha hecho igual que yo o no lo ha hecho, pero porque no lo ha hecho igual que yo. Jamás. Hay sorpresas tan grandes cuando ellos están programando que uno no se imagina todo lo que tiene. ¿Lo tiene listo, profe Raúl, para que lo veamos, su microbit? Sí, aquí está, mira. A El ver, microbit vea. es esta plaquita Ah, muy que bien, está y tiene acá. dibujado un contorno. No, tiene un programa que es el Cachipún, que se dice aquí en Chile. Que si tú la agitas Ah, y tú puedes jugar con otro con roca, papel y tijera. Se lo buenísimo. expliqué. ¿Cómo se llama en Chile? Chaquipul. Este es el Cachipún. Cachipul, dice Eh, Chaquipula. lo, Buenísimo, lo Cachipul. programaron unos niños de séptimo básico, 12 Ajá. años. Muy bien, gracias, Eh, profe. pero lo que quería contar, se ve que nosotros sabemos, pero nosotros estamos recién como entrando en este mundo del microbit con el aprendizaje que nosotros vamos adquiriendo a partir de tutorial o a partir de charlas que Así estamos es, participando. así es. Pero El- se ve duro, pero no es tanto. no, para nada. Y felicidades, de nuevo, súper, súper lindo lo que acaba de hacer. Es un tema de condiciones aleatorias. Me encanta. Y ahorita vamos a ver el cachibul, cachibul. Se lo voy a programar Cachipún. ahorita. Eso, se lo voy a programar ahorita como piedra, papel y tijera y van a ver otras condiciones, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver juntos en unos minutos. Perfecto. ¿Alguien más en el chat que haya resuelto el problema? ¿Se acabó el tiempo? Aquí hay un par de cargando imágenes. No, ok. Les muestro entonces lo que implica. Pónganme atención. Cuando estamos con un chiquito y le decimos, por ejemplo, voy a ampliar, y le decimos que queremos que haga un programa, por ejemplo, que recrea las 5 vocales, lo más simple es, primero que les va a preguntar, esto está en inglés y yo lo quiero en español. Aquí está el botón y voy a ampliar un poquito más. Y voy a disminuir acá para acomodar los comandos y se pueda ver todo. Aquí está el botón de Settings y en el botón de configuración o Settings tiene el lenguaje. Y en las opciones de lenguaje solo tenemos una opción de lenguaje en español, en nuestro querido español. Y ¿dónde está nuestro querido español? Inglés, español, España. Así que no se peleen porque no tenemos español latinoamericano, pero funciona. ¿Qué significa? ¿Cuál es el primer cambio? Los bloques. Sí, los bloques cambian. Y ahora tenemos que entender algo, que el primer ofrecimiento de Microbit es el bloque al iniciar. ¿Qué significa? Que cuando yo cuando yo haga clic en play y empiece o inicie el programa, algo tiene que ocurrir, primera secuencia. Y el otro bloque bien interesante, un bloque que se llama para siempre. Es decir, en el momento que yo pongo a correr el programa, el para siempre va a ocurrir todo el tiempo, independientemente si inició igual que para siempre y ese inicio después se terminó, el para siempre va a continuar. Repito, al iniciar, vean, por ejemplo, al iniciar, yo puedo decir mostrar número, al iniciar mostrar número 10, ¿ok? Estudiamos estos dos bloques. Voy a hacer play, voy a reiniciar. Y al iniciar, ¿qué número mostró? Que vimos pasar 10. Pero lo vuelve a mostrar, no, porque solo lo mostró una vez al iniciar, porque inicié, ¿cuántas veces inicié el simulador? Solo una. Pero si pongo el bloque para siempre y cambio mostrar número para siempre y doy clic en play, ¿cuántas veces tiene que mostrarlo? Para siempre. No solo el programa inició, sino que el número o el comando o la acción se ejecuta, ¿cuántas veces? Todo el tiempo, es decir, se ejecuta para siempre. El para siempre va a ser muy importante en los proyectos STEM, porque yo constantemente quiero o para siempre quiero estar capturando información del medio ambiente, ¿ok? Entonces, en este caso, no necesito ni el para siempre y no necesito el iniciar. Les voy a compartir el concepto de entrada y salida, ¿ok? Por eso no lo voy a ocupar. Entonces, como es un microcomputador, quiero una entrada. Y les dije, ocupemos los botones. Al presionar el botón A, que es una entrada, al hacer esto, lo ven en el botón A, tiene que aparecer algo. ¿Qué dije? Es muy simple.
voy a los bloques básicos y lo que quiero es en la pantalla la letra A. Entonces puedo hacer esto. Voy a quitar este, miren, para que sea una bonita. Y tengo la letra A. Entonces voy a ampliar el simulador, voy a hacer play o voy a correr el programa y con el botón A tengo la letra A, es la primera de los vocales. Entonces a los chiquitos les enseño solo esto. Y luego les digo, escriban ustedes todas las demás vocales. Entonces ellos ¿qué hacen? Reconocen otra entrada, arrastran la entrada, lo colocan. ¿Y qué ocurrió aquí? Pregunta, y pueden abrir sus micrófonos. ¿Qué pasó con el color de este bloque? El color de este bloque aparentemente no es el mismo cuando lo puse la primera vez. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque ya está ocupado. Ya está asignado. Buenísima, buenísima explicación. Es la más simple y yo la voy a ocupar siempre. ¿Saben lo que yo digo? Lo que ocurre es lo siguiente. Y fíjense que estos son principios de programación. Eso que ustedes acaban de mencionar o decirme, mira Carlos, es que ya está ocupado, en programación significa que la función A tiene un resultado específico, es igual a la vocal A. Como ya está ocupada la función A, esta nueva función A queda inhabilitada. Pongámoslo en un lenguaje de programación, ¿sí? Quiere decir que la función A es igual al objeto de programación 1. Entonces ya construí un objeto. Por lo tanto, ese objeto me da como resultado también la letra A. Ahora quiero la letra B. No puede ser el mismo objeto. Tengo que construir un objeto 2. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo hago este cambio? ¿Cómo hago esa diferencia de objetos? Alguien me decía, ya está ocupada. Perfecto, desocupémosla. Y aquí tenemos la opción para ocupar la otra entrada que es el botón B. ¿Y qué pasó? Ya tengo un segundo objeto y en consecuencia los chiquitos aprenden y hacen esto nuevamente. Entonces dicen, claro, está fácil, ¿verdad? Ya tengo entonces la posibilidad de programar la letra B. Oh, disculpen. Vamos a ver si me queda más bonito como ustedes. No, perdonen, es la letra E. Ahí está. Entonces vamos a probar el programa. Tengo con el botón A la sílaba A, la vocal A, y con el botón B la vocal E. Se ve fácil lo que viene, porque entonces, ¿qué sigue? Voy a revisar el formato de entradas o la lista de entradas. Voy a disminuir acá la familia de entradas y coloco otra entrada. Esta entrada también me aparece por defecto inhabilitada. En pocas palabras, y me gustó mucho, ocupada. ¿Cuál es la tercera opción que no vemos? A más B. Ojo con lo que va a pasar. Vean, al dar clic A más B y al colocar el simulador y hago play, ¿qué ocurrió? Apareció un botón. ¿Cómo se llama este botón? A más B. ¿Ven el simulador cómo empieza a darnos las funciones que no vemos, que son complementarias? Entonces, en A más B ya llevo 3 vocales, me faltarían 2. ¿Cuál es la que sigue? La I. Vamos a colocar la I aquí. Y vamos a probar el programa. Fíjense lo que está ocurriendo en este momento. A, E, I. Van los chiquitos, vamos nosotros a la familia de entradas y decimos, presionemos lo mismo. Ahora nos falta la O y la U. Pero ya no tenemos opciones. Se acabaron. Al menos con los botones se acabaron. Entonces este bloque de entrada no nos funciona. Sigamos observando más entradas. Tengo esto que se llama al presionar el pin. ¿Cuántos pines les dije que teníamos? Teníamos 1, 2, 0, 1, 2, los más importantes. Pero ¿saben cuántos pines tenemos en realidad en esta tabletita? 25. Entonces los principales son 0, 1 y 2. ¿Qué pasa con el pin 0? Que nunca lo he ocupado como entrada. Me da la oportunidad de colocar la letra o la sílaba O.
Entonces vamos a colocar la O. Muy bien. Acuérdense, esto es solo un ejercicio para ir entendiendo el concepto de entradas y salidas. Y por último, otro pin, que ya no es el pin 0, sino que va a ser el pin 1. Lo habilito al cambiar el objeto y lo que tengo es la posibilidad de escribir la vocal U. Muy bien, entonces probemos el programa. Listo, botón A, botón B, A más B y pin 0 y pin 1. ¿Logré cumplir con el programa? Sí. ¿Y qué fue lo que hice en este programa? Sin darnos cuenta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos los principios del desarrollo del pensamiento computacional. Primero, el primero de ellos era fragmentar el problema en partes. 1, 2, 3, 4, 5. Después de ello, ¿cuál era? Reconocer patrones. Entrada, disculpen. Si lo digo bien, son patrones, ¿ok? Voy a perdone. Entonces aquí tengo una entrada y esa entrada se repite, se repite, se repite y se repite. ¿Okay? Tercer patrón, abstraerme. ¿Qué fue lo que hice? Fue generar una solución 1 para la letra o vocal A. Y luego automáticamente vi que se podía repetir y mi algoritmo era A, E, I, O, U. Entonces que determiné cada uno de ellos iba a ser una entrada distinta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un ejemplo tan simple, tengo los 4 principios del desarrollo del pensamiento computacional. Pero como dije, no todos los caminos van a Roma. Entonces, ¿qué implica? Voy, por ejemplo, este LED ya no lo voy a utilizar. Este LED tampoco lo voy a utilizar, sino que voy precisamente a base que digo cadena de caracteres. Y entonces viene lo más simpático de que no existe una única solución. Y digo, aquí tengo la letra A. Entonces quiero la letra, no, perdón, este es número. Entonces yo por aquí tengo mostrar cadena, caracteres. Y en lugar de decir hello, que es automático, digo B. Quiero duplicarlo. Como ya está duplicado exactamente igual, tampoco va a funcionar porque no se pueden hacer 2 acciones simultáneas iguales. Entonces ya tengo un programa completamente distinto, vean. Y esto en algún momento me permite ir reconociendo también patrones o estructurando la escritura. Voy a probar el programa. Hacemos play. Y en A, play. A, la letra A. B, la letra B, quedó más bonita que la que yo hice. A más B mantiene I. El pin 0 lo podemos presionar, mantiene O, y el pin 1 mantiene I. No lo cambió, vamos a ver. Entonces vamos a quitar vamos a quitar este. ¿Qué pasa entonces con mi programa? Tengo al presionar el botón A más B, luego al presionar el pin 0 y el pin 1. Vamos a reiniciar. Y quiero ver el pin 0. Correcto. Pin 1, U. Pin A, B, C. Voy a bajarlo. Voy a bajarlos. Voy a dejar de presionarlo. Lo presiono otra vez. O. Ya no lo presiono otra vez. U. Perfecto, ya no lo presiono. Muy bien. Como ven, tenemos un programa escrito de una forma distinta. ¿Y pudimos haberlo escrito de una forma distinta? Por supuesto que sí. Alguien dijo por ahí, ¿saben qué? Vamos a votar vamos a votar vamos a votar vamos a votar este. Y al presionar el botón A, escribo una cadena de caracteres. A, E, E, I, O, U. Vamos a ver si esto funciona o es demasiado rápido. A, E, I, O. Lo que está mostrando ahí son los espacios que programé. I, U.
¿Eso cuántas veces lo hace? Una tan sola vez cuando presioné el botón A. Entonces se dan cuenta que a partir de un ejercicio de letras hemos cambiado completamente la, la lógica de programación y eventualmente esto nos va permitiendo a nosotros establecer patrones, reconocimiento de entradas y salidas y comprender que el microbit es eso, un pequeño microcomputador. Listo, ya hicimos esto. Entonces quiero mostrarles algo más. Profesor, una consulta. Sí, por favor. ¿Existe alguna posibilidad de programar que al presionar una vez el botón A muestre la A y al volver a presionarlo muestre la letra E? Sí, porque tenemos que poner un condicional. Claro que sí. Es decir, eso se llama contador. Entonces, exacto. Sí, entonces al hacer un contador de letras, hemos presionado el botón A una vez y nos va a permitir poner un condicional. Y ya lo vamos a hacer. Cuando lleguemos al contador de números, que es una especie de operación matemática, les voy a hacer el contador de letras para que lo vean. Pero sí es fácil. Lo que quiero mostrarles en este momento es que hemos trabajado, por ejemplo, con una entrada que ya no es aquí vamos a trabajar con la entrada presionando botón B. Y hemos trabajado con esto, que es la salida, que son las pantallas de los LED. Por ejemplo, yo puedo crear aquí un carácter específico, que era algo de lo que estábamos viendo por ahí con el profe Raúl, ¿verdad? Que nos mostraba caracteres específicos. Y esto funciona de la siguiente manera. Aquí tengo el carácter específico, ¿sí? Puede ser una nave espacial, puede ser la base de un árbol, etcétera. Reinicio, etcétera. Pero yo les dije que había una manera de ampliar la pantalla de 5 por 5 a una pantalla mucho más grande, ¿se acuerdan? Entonces, para eso vamos a introducirnos a un mundo que es bien importante que lo comprendamos ya. Y me estoy saltando ciertos temas o niveles de estudio, pero sé que lo van a entender. Y se trata de la creación de variables. En la creación de variables, yo voy a trabajar mucho con nuevas variables. Y entonces hay una variable específica que se llama myImage o imagen. Y con esta imagen voy a trabajar. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a las familias o ir a encontrar una entrada. Vamos a trabajar con la entrada ya no A, B, sino con la entrada A más B. ¿Ok? Y en esta entrada A más B voy a establecer una variable con un valor. Entonces, no tengo variables, si ustedes se dan cuenta. Voy a crear una variable y le voy a poner a la variable pantalla. Bueno, yo las hago en minúsculas, no importa si son mayúsculas o minúsculas. Solo recuerden cómo le escriben, pantalla. Y automáticamente aparecen 3 bloques relacionados con las pantallas. Uno es pantalla como tal. Vea. No, este no es, disculpen. Aquí está, vamos a ir a variables. Es este. Tienen uno que es pantalla. El otro es establecer pantalla para un valor numérico o de variable. O cambiar la pantalla por otro valor numérico. En nuestro caso, voy a establecer la pantalla como una nueva imagen, pero una nueva imagen grande. Entonces la pantalla, que es mi nueva variable, va a ser una imagen. Para las imágenes grandes, Microbit ya me ofrece una estructura de familias avanzadas. Aquí está, mire, di clic en avanzado, se colapso, di clic en avanzado, se expande la familia. Y aquí hay una familia de bloques que se llama imagen. Y tengo la imagen de 25 por 25 y la imagen que les decía de 5 por 10, 50. Entonces, justamente aquí, miren, voy a empezar la conexión de la imagen con mi variable pantalla. Entonces, la variable pantalla la voy a definir como una imagen grande. ¿Lo ve? Entonces voy a cambiar aquí para poderlo subir y que ustedes lo puedan apreciar más arriba. Entonces tengo una pantalla o una imagen que se convierte en una variable dentro del programa con este bloquecito rojo que se llama pantalla. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definir mi
avatar, carácter o string. En este caso se me ocurre hacer una especie de nave espacial. A mí me encantan mucho los temas del espacio, entonces trabajo mucho con los chiquitos el tema del espacio. Entonces aquí está, por ejemplo, y aquí tengo esta nave espacial. Esto es un invento, ¿verdad? No crean que hay algo específico aquí, solo para que veamos que estamos utilizando todas las partes de la pantalla. Pero si yo corro el programa en este momento, lo cual me permite verificar si tengo el error y dije voy a presionar el botón A, no, A más B, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es crear, al presionar el botón A más B, una variable. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ahora tengo que hacer un barrido de la imagen. Y por aquí hay un, ¿cómo se llama? Un comando que se llama desplazar imagen con un desplazamiento de un cuadro a un intervalo de tantos milisegundos. Entonces, si este bloque lo traigo y lo conecto justamente debajo de mi variable, hay algo muy importante que quiero que observen que está pasando aquí. Voy a ampliar. Y se genera una inconsistencia. Voy a fotografiar. Esto es bien crítico porque no se trata de ser exacto, se trata de progreso. ¿Y a qué me refiero con el progreso? Vean, yo tengo una variable que se llama pantalla. Pantalla. ¿Ok? Esa es mi variable. Pero el bloque tiene una variable que se llama mi image. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que en el interior hay un warning ahí. El warning es un triangulito con un símbolo de admiración. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo es que sea consistente con el nombre de la variable. ¿Y a quién quiero desplazar? ¿A una variable que no existe o a la variable pantalla que existe? Claramente quiero desplazar a la variable pantalla. Y miren, todo se compone. ¿Cuántas veces quiero desplazar esta imagen? ¿Una vez? Sí, no. Voy a desplazarla 3 veces. ¿Y en cuánto tiempo la voy a desplazar? La voy a desplazar algo rápido, en medio segundo, o sea, 500 milisegundos. Aquí he dicho varias veces, aquí he empezado a explorar varias cosas con el bloque. Una de ellas, si ustedes se dan cuenta, el tiempo se mide en milisegundos. 500 milisegundos, como que si fueran milímetros, sabemos que es equivalente a 1 centímetro. En este caso, 500 milisegundos es equivalente a 1 segundo. Ahora verifiquemos con el botón A más B. Y lo que tenemos es, desplazando la imagen 3 veces. Bueno, voy a desplazarla más veces. No 3 cuadros, no un desplazamiento, sino la voy a desplazar unas 15 veces. Y voy entonces a probar el programa. Y veamos ahora si logro el desplazamiento. No, perdonen, se miraba bien la pantalla. Ya sé lo que pasa, disculpen. La voy a desplazar una vez, pero no 500 milisegundos, sino que 2000. Más tiempo, o sea, 2 segundos. Y veamos qué ocurre. A más B. Una vez no. Cómo no. Miren, va lento. Va muy lento. Lo que quiero es hacer un ciclo más repetitivo. Entonces no va a ser una vez, sino que van a ser una o dos o 3 veces. Y como ven, ahí va. Ahí va. Se va a ir repitiendo mi carácter. Eso es lo reemplacé una vez. Entonces ahora, eso está muy, sí, lo vamos a ver en un segundo. O tal vez en 200 milisegundos para que sea un poco más rápido. Y voy a desplazar 3 veces esta imagen. Vamos a ver si mi teoría se cumple, ¿no? Voy a correr el programa. Voy a dar clic. Voy a desplazarlo más tiempo. Un segundo. Ya le voy a decir qué estoy haciendo. Van a decir, Carlos, ¿está repitiendo esto varias veces? Sí, pero ya le explico por qué. Aquí va. Se congeló. ¿Cómo se llama lo que estoy haciendo? Se llama prueba y error. ¿Y esto es parte del aprendizaje en programación? Por supuesto que sí. ¿Y es parte del desarrollo del pensamiento computacional? Por supuesto que sí. Carlos, no te termina de funcionar porque la intención es que aparezca varias veces. Están en lo correcto. Entonces, lo voy a desplazar más tiempo. O una vez.
más rápido o lo repito varias veces. ¿Con qué? Con un bucle que me repita este proceso de desplazarlo una vez la pantalla, 4 veces, una vez. Lo quiero ver corriendo 200 milisegundos. Entonces, veamos qué ocurre. Voy a disminuir. Aquí está mi primer programa con ustedes. Vean, con diferentes bloques. Y esto ya comienza a tomar las características de un buen programador. Entonces vamos a correr A más B. Entonces ahí sí se ve la secuencia porque realmente al presionar la acción A más B lo hacía una sola vez. Entonces tenía que desplazar el tiempo para verlo varias veces y no lo podía desplazar n veces. ¿Qué quiero decir con esto? La acción desplazar bajo el comando A más B lo va a hacer una vez y yo quería que lo hiciera varias veces. Entonces, para hacerlo varias veces, coloco el bloque de repetición y esa es la forma en cómo lo logré. Listo. Este es el primer programa con ustedes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Quiero mostrarles algo muy interesante. Quiero poner el botón B acá. Ahora, el botón A acá y el botón A más B acá. Y voy a cambiar el interruptor de bloques a Java. ¿Y qué obtengo? Obtengo el programa estructurado de Java. Pero ahora voy a cambiarlo de Java a Python. ¿Y qué es lo que obtengo? El programa estructurado de Python. Y uno de los ejercicios que hacemos con los chiquitos es, por ejemplo, si ya sabíamos acá que al presionar el botón A, que es la instrucción, básicamente mostraba una cadena de caracteres A, I, O, U. Esta escritura a ellos se les hace, después de colocar el bloque, súper intuitiva. Y la salida o la entrada es presionando el botón, entonces la función queda el botón A, presionado, muestra la cadena de caracteres. Y entonces me voy a hacer lo siguiente. Cuando defino el botón, en este caso el botón B presionado, quiero mostrar los LEDs, esta cadena de LEDs. Entonces quiero modificar los LEDs. Para modificar los LEDs, por ejemplo, borro este numeral y lo coloco por un punto. Y puedo, en lugar de este punto, borrarlo y coloco otro numeral. Y, por ejemplo, borro este punto y coloco otro numeral. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Y este punto coloco otro numeral. Estoy creando la cadena de caracteres que hice anteriormente, pero estoy comprobando, y me voy a bloques, la modificación. Por lo tanto, esa modificación estaba por aquí. Ahora vamos a correr el programa y con el botón A tengo las vocales, con el botón B tengo el carácter. Vamos a detenerlo y pongo el botón B. Y modifiqué por completo desde la programación de Python los caracteres que había definido con los estudiantes. ¿Ok? Y ahí estamos viendo cómo se cambian las posibilidades de tener el editor en diferentes o en 3 alternativas de lenguaje de programación. Ahora voy a utilizar el botón Home y esto se va a poner en cada momento un poquito más interesante. Y ahora voy a trabajar con algunas figuras. Entonces, para trabajar algunas figuras voy a crear un nuevo proyecto y le voy a llamar figuras geométricas. O saben que vamos a poner aquí geometría, solo para nosotros. Geometría. Muy bien. Entonces, en geometría vamos a hacer un ejercicio muy simple y les va a quedar de tarea generar el círculo. A ver cómo les va. Entonces, me van a enviar la pantalla del círculo. A ver cómo les va. Tengo una idea de ver cómo generan el círculo. Pero bueno, vamos a ocupar siempre las entradas. No voy a ocupar por el momento estos botones o estos bloques, iniciar y para siempre. Voy a detener la simulación, me quedo en limpio. Y lo que quiero, y por qué les estoy mostrando esto, es porque ahora que dejamos las figuras y mostramos la pantalla, vamos a trabajar con extensiones. Y las extensiones ya son aspectos muy importantes de microbit que nos conducen a otro tipo de posibilidades de programación. Entonces vamos a ir a avanzados
Y miren, en avanzados tengo funciones, ya vamos a hablar de funciones, ya vamos a crear un par de funciones. Tengo arreglos matriciales, tengo texto, tengo la posibilidad, ojo, en Microbit comenzar a crear videojuegos. Imágenes que ya vimos y los pines, miren. Acuérdense, tengo, ¿cuántos pines? Dije que tenía 25. Y tengo más en el tema de pines. Y así vamos a ir trabajando. Esto de los pines para nosotros en los proyectos STEM va a ser muy importante. Tengo la conexión serial, esto es muy importante, el control. Y abajo tengo extensiones. Y en extensiones, ojo arriba, me estoy moviendo a una nueva pestaña del navegador. Del simulador, bueno, estoy a una pestaña del navegador. Aquí yo tengo, vamos a ocupar servomotores, por aquí tengo la parte de neopíxeles, aquí tengo un bitbot, tengo varios. Miren, aquí está la parte de ultrasonido, el sonar, que me encanta un montón. Pero hoy vamos a trabajar con MicroTurtle y aquí tienen un par de proyectos, miren, que pudieran estar revisando también más adelante. Entonces vamos a ir a MicroTurtle por obtener los fundamentos. Voy a colapsar avanzados y miren lo que apareció adentro de mi colección de familias. Aparece el menú Turtle. Y eso es lo que me sirve a mí para trabajar. Y si fueron muy observadores, que estoy seguro que sí, ¿se acuerdan que el simulador estaba apagado? Hoy, cuando lo enciende, en el centro aparece un LED completamente encendido. Ese LED en el centro, en la posición 2,2, porque es importante también entender las coordenadas, se le conoce con el nombre de tortuga. Entonces hagamos una pequeña exploración rápida de eso de las coordenadas que les acabo de compartir. Lo que ocurre es esto, miren, aquí tienen un eje y este es el eje que ya conocemos, ¿verdad? Desde matemáticas X, y aquí tenemos el otro eje que ya conocemos que se llama Y. Entonces esta es la coordenada 0, 0. Y si cuento, aquí tengo 1, 2, 1, 2. Esta es la coordenada 2, 2. Y es el centro de la pantalla. Significa que aquí yo tengo la coordenada 4, 4. Y empiezo a contar desde 0. Significa que esta es la coordenada 0, 0. Y ese es Microbit. Entonces en la parte del centro yo tengo a la tortuga. Y esto es bien importante porque vamos a comenzar primero a hacer desplazamientos. ¿Ok? Entonces quizás sí voy a ocupar el botón básico que dice al iniciar. Lo vamos a ocupar. Al iniciar, yo quiero que la tortuga se desplace de la posición 2, 2 a la posición X0, Y4. Miren. Entonces veamos si funciona. Muy bien. Vean. Hey, reiniciar. Muy rápido. Entonces, voy de la posición 2, 2 a la posición, vean, 4, 0, 4. 0 en X, Y en 4. ¿Por qué? Porque quiero construir un programa que me permita dibujar primero un cuadrado al presionar el botón A y después un rectángulo al presionar el botón B. Entonces, mi primera entrada, voy a detener el programa. Mi primera entrada es al presionar el botón A, ¿qué voy a hacer yo? A dibujar un cuadrado. Por lo tanto, veo qué opciones tiene Turtle. Y Turtle me da varias opciones. Y lo primero que me da es un lápiz. Y voy a bajar el lápiz y digo Pen Down. Con el lápiz abajo, lo que quiero es mover a la tortuga hacia adelante. Entonces, por lo tanto, quiero que se mueva hacia adelante un paso. No, quiero que se esté en un paso, se mueva 1. Veámoslo juntos. 1, 2, 3, 4 pasos. Muy bien. Entonces, en lugar de esto, quiero que se mueva 4 pasos. Detengámonos ahí y probemos. ¿Ok? Vamos por pedazos. Entonces, damos play y presionamos el botón A. 1, 2, 3, 4. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo entonces que repasar con ellos? Hasta ahí me quedo con la explicación. Entonces, repaso matemáticas y les digo, ok, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? 4, profe. ¿Cómo son los lados del cuadrado? Iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma distancia. Pero ¿qué hay de característica en un cuadrado? Que todas las líneas entre sí, al cruzarse, forman vértices de 90 grados. Perfecto. ¿Cuánto es la sumatoria de los ángulos internos de un cuadrado? 360. Y muy bien, entonces
comencemos a hacer un cuadrado a partir de lo que les acabo de mencionar en Microbit. ¿Y qué creen que es lo que hace cada uno de ellos? Pues se va a la tortuga y dice, ok, giremos a la derecha. Luego dupliquemos forward 4. Giremos a la derecha. ¿Están en lo correcto? Sí, pienso que sí. Luego dupliquemos y forward 4. Veamos qué han logrado hasta ese momento. Botón A. Gira a la derecha, avanza 4, gira a la derecha, avanza 4. ¿Qué pasó? Les falta 1, ¿cierto? Entonces, vuelven a hacer duplicar, giran a la derecha. Voy a moverme aquí un momento, gira a la derecha, forward 4, duplicar, gira a la derecha y termina el cuadrado. Veamos si lo solucioné. Corremos, botón A. Corremos, botón A. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Esto es pensamiento computacional? Diría que sí, más o menos. ¿Qué falta reconocer aquí? Veamos. Tomemos una fotografía, analicemos juntos la escritura o la intención de este estudiante y ¿cuántas veces repite esa instrucción? Gira a la derecha, avanza 4. La repite, vean, 1, fíjense lo que pasa aquí. 2, 3. ¿Qué pasó con esa instrucción? Se ve incompleto, entonces he hecho un análisis incorrecto. Muy bien. Y así empieza, ¿verdad? Nuestro proceso de aprendizaje en términos del desarrollo del pensamiento computacional. Y alguien va a decir que eso se ve muy simple. Es tan simple y tan trascendental e importante que repito 4 y giro a la derecha. Esto es un ciclo. ¿Cuántas veces se repite este ciclo? 1, 2 y por último 4, pero ya no giro. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un proceso cíclico en este momento y vamos a ver cómo nos va. Vamos a recurrir entonces a un proceso cíclico que es repetir. Y después de bajar el lápiz, yo voy a repetir lo siguiente. Quiero que camine 4 y gire a la derecha 4 veces. Alguien me va a decir, Carlos, pero va a girar a la derecha de más. Sí, no importa. Significa que si yo coloco un girar a la derecha aquí abajo, ¿qué va a pasar? Que la tortuga estaba viendo para allá y la tortuga va a quedar viendo para arriba. Eso se va a ver al final como un puntito. Por lo tanto, comprobémoslo. Espérense. Permítanme un segundo. Comprobémoslo. Hagámoslo distinto. Entonces, ¿qué dije que iba a pasar al final? Para que esto se vea más ordenado, que tiene que girar a la derecha cuando llegue al final. Entonces, gira a la derecha. Vamos a tomar una fotografía. Vean. ¿Se acuerdan? Aquí no tenía coherencia el ciclo. Lo vamos a tomar una fotografía. Y aquí sí. ¿Cómo se llama esto que estoy haciendo? Se llama pensamiento computacional. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene sentido para la computadora. No para nosotros al inicio porque logramos solventar el problema, pero para la computadora sí. 1, 2, 3, 4. Entonces, primero, ¿hay una descomposición? Sí. Segundo, ¿hay patrones? Sí. Tercero, ¿me enfoqué en una solución? Sí. Y cuarto, ¿tengo el proceso? Sí. Repetir 4 veces. Miren qué fácil es reconocer los principios del fundamento del desarrollo computacional, pensamiento computacional aquí. Entonces ahora sí, ya me queda más claro. Vamos a ir a construir el programa. Entonces vamos a ampliar, perdonen, lo amplié mucho. Y digo repetir 4 veces después de bajar el lápiz esta expresión. Entonces esto lo boto y digo esto 4 veces. Y luego voy a ir a tortuga y digo en lugar de bajar el lápiz, ya no quiero seguir haciendo nada y subo el lápiz. Entonces mi pequeño programita quedó así. Vamos a verlo y vamos a ver si funciona.
Claro que va a funcionar porque tenemos un efecto específico. ¿Ven? La tortuga queda en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque solo gira la dirección. Listo. Entonces, esto es un cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer un rectángulo? Yo le diría, le doy unos minutos para hacer un rectángulo. Todavía no. Quien lo quiera hacer, pues lo puede comenzar a hacer. Pero puedes verlo conmigo. Lo interesante en un rectángulo es, por ejemplo, presionemos el botón B. Cambiemos entonces el bloque y que se encuentre activo. Y empecemos con lo mismo, ¿verdad? La tortuga, lápiz abajo. Ya no necesito cambiarla de posición porque al iniciar alcanza, pero vamos a hacer algo muy importante ahorita. Vamos a hacer la función reset. Entonces, en una entrada distinta, voy a colocar A más B y el bloque posición de la tortuga en 0,4 lo voy a colocar sobre A más B. Y al iniciar lo boto. ¿Qué estoy construyendo aquí? Un objeto que se llama reset. Entonces, vean qué bonito queda el programa. Voy a tomarle una foto para que veamos nuestro pensamiento o la estructura de nuestro pensamiento, cómo va cambiando o cómo va poco a poco complementándose. Tengo la función reset. Digamos, parcialmente un reset. Tengo el objeto o la función en programación. Ahí, vamos a borrar esto. Tengo la función cuadrado. Y aquí yo voy a construir la función rectángulo. Cuando les enseñamos así a los chiquitos, me estoy adelantando años luz a matemática cuando vean funciones en bachillerato, por ejemplo, en los niveles superiores. Años luz a los momentos de programación. Pero depende de mi lenguaje, porque al final lo que hago aquí es un objeto de programación que se llama cuadrado o una función. Y aquí hago otro objeto de programación independiente que se llama rectángulo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy construyendo su pensamiento computacional. Entonces digo, si yo quiero entonces construir un cuadrado, primero el botón reset. Y presiono A. Muy bien. Listo. ¿Saben qué? Aquí me falta, por ejemplo, en pantalla, LED, me falta borrar toda la pantalla rápidamente. Por aquí tiene que haber algo de... Ah, sí. Vamos a hacer lo siguiente. En el reset vamos a hacer lo siguiente. Fíjense qué chévere es esto. Vamos a ir aquí y vamos a ir a reset. Y aquí reset queda más completo. ¿Por qué? Porque cuando presionamos el botón reset, o bueno, no, esto vamos a ponerlo como otra función, disculpen. Vamos a ponerlo como presionando el pin 0. Entonces tengo aquí mi función reset y tengo aquí el pin 0. ¿Por qué? Porque así borro completamente la pantalla. Listo, miren, ahí está, ahí va formándose nuestro programa. Muy bien. Entonces vamos a probar lo que estoy haciendo. Aquí, pin 1. Tengo que borrar. Vamos a ver pin 4. Pin 0. Tengo que borrar. Tengo un problemita aquí. Vamos a ver. Este me está haciendo un efecto negativo. Presionar A más B. Ahí está. Presionar A. Perdonen. Me he equivocado en alguna secuencia. Vamos a ver. Presionar el botón A más B. Aquí está A más B. Ahí está. Posición 0. Ahí está. Ahora sí el botón A. Listo, el cuadrado. Y ahora tendría que presionar el pin 0 para borrar. Entonces vamos a colocar el pin 0. Aquí lo voy a poner. Y voy a borrar. Está compilando. Vamos a ver pin A más B. Pin A. Este es un poco practicando la lógica con ustedes. Y pin 0. Listo, ya estoy. Bajo pin 0 de nuevo. Y ahora digo botón A más B. Oh, no borró el resto anterior. A más B. Botón A. No lo borró. Entonces, tendría que hacer una secuencia borrando completamente el lápiz. No lo voy a hacer por el tiempo. Pero la intención era tener limpia la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando haga el cuadrado, pues ahí me va a quedar
cuando haga el rectángulo, ahí me va a quedar el cuadrado. Pero voy a avanzar con el programa para ver la lógica. Entonces, lo puse al revés. Todo lo que estamos haciendo nos está preparando la mente para la parte STEM. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer un rectángulo. El rectángulo quiero que comience siempre en la posición de la esquina inferior izquierda. Entonces, la tortuga va a avanzar ahí ya no 4 veces. Yo quiero que la tortuga, como es un rectángulo, avance menos. Entonces vamos a decir, tortuga avanza 3 posiciones. Verifiquemos. Entonces, botón A más B, botón B. Mucho. Entonces vamos a pedirle a la tortuga que avance nada más 2 posiciones. Nuevamente el programa, botón A más B, botón B. Tengo un lado, ok. Repitamos el mismo proceso que no es nada, no tiene mucha ciencia, sino que le vamos a pedir que, ¿se acuerdan? Que gire. No que gire a la izquierda, sino que gire a la derecha. Y luego le vamos a pedir que avance. ¿Cuántas posiciones queremos que avance? 2, 3 o 4. En este caso queremos que avance las 4. Ok, porque queremos que avance los 5 LEDs. Entonces vamos a ver el programa. Digo, un momento, vamos a repetir. Digo acá y ahora digo botón B. ¿Y qué es lo que obtengo ahí? Y empecemos a reconocer. Siempre se va a cumplir lo del pensamiento computacional. Y lo que tengo aquí es un patrón. Esto que estamos viendo es el patrón 1. ¿Qué significa ese patrón 1? Es una especie de L acostada. Esta L acostada, ¿cuántas veces la tengo que repetir para construir un rectángulo? 2. Por lo tanto, aquí tengo ya la solución al problema. Ok, hagamos esa propuesta. No voy a ser tan detallista en la programación, sino que ya vi que tengo que hacerlo 2 veces. Por lo tanto, tomo un bucle. Ah, bueno, y aquí tendría que girar hacia abajo. Entonces voy a poner turn right. Entonces ahora voy a hacer un bucle para repetir este proceso 2 veces. Y luego, al finalizar, voy a subir el lápiz. Y listo. Entonces tengo botón A y botón B. Vamos a ver, entonces, botón A más B, la posición es 0. Vamos con el botón B. Un ciclo, 2 ciclos. Posición en 0. Vamos con el botón A. 4 ciclos. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, yo he construido simultáneamente una serie de objetos y una serie de funciones. Mi botón de inicio o mi función reset, un cuadrado y un rectángulo en este punto. Entonces, he ocupado una extensión. Estoy comenzando a ver de qué manera aplico Microbit en el contexto educativo. Y a partir de ahí, después de este pequeño fundamento y viendo las extensiones, viene algo todavía, y esto va subiendo de nivel, cada vez más interesante. Y ahí les va a quedar a ustedes los números. Y cierro, quiero ver. Sí, vamos a cerrar con esa parte. Si puedo, con un juego más para ver la parte aleatoria y el contador de letras que me pidieron al inicio. Entonces, vamos a ver ahora operaciones matemáticas. Se pueden imaginar, yo sigo imaginándome primero o segundo grado. ¿Por qué? Porque si empiezan esto en primaria, posteriormente después son imbatibles casi en todas las materias, créanmelo. Tienen un pensamiento tan avanzado en términos de razonamiento que les ayuda en la lectura a comprender la historia. En otro idioma, a adaptarse rápidamente a la comprensión. En matemáticas, a brillar porque comprenden. En computación, ya no se diga verdad, etc. Dicho eso, entonces vamos a crear en nuestro simulador un nuevo programa, voy a Home, y a esto le vamos a llamar operaciones matemáticas. Pongámosle matemática. ¿Sí? Para nosotros. Y hay algo bien importante, regreso a Home. ¿Se acuerdan? Miren el carrusel. Poco a poco este carrusel se va construyendo. Y estos proyectos, yo no he hecho sign in, y cuando me vaya y regrese, pues van a desaparecer porque no le di ninguna referencia. Pero si mi computadora guarda el usuario, me lo va a recordar. Yo no tomaría ese riesgo, haría mi cuenta. Entonces, regreso a matemática. Y lo que les dije fue,
por favor, a los chiquitos, y se los comparto, se los digo a ustedes, hagamos un programa que me permita hacer operaciones matemáticas simples de un dígito. Entonces, cuando hacemos operaciones matemáticas simples de un dígito, como una calculadora, generemos entradas. Entonces, la primera entrada va a ser el sumando A y la segunda entrada va a ser el sumando B. Es decir, A, término A, B, término B, A, número 1, B, número 2. Entonces, para establecer un contador, ¿sí? Voy a generar primero el trabajo de variables que introduje hace unos minutos. Entonces voy a variables. Y entonces voy a crear una variable. Y a la primera variable le voy a poner número 1. Aceptar. Creo otra variable. Número 2. Aceptar. Y como es una suma, el resultado de la suma se llama total. Y voy a crear una variable que se llame total. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3 variables creadas. Entonces, tengo 2 entradas. Aquí están. Cuando presione el botón A, yo quiero colocar el número 1. Por lo tanto, tengo que generar una secuencia. Primero voy a establecer la variable número 1 con un valor, ya sea de 1 o de 0. En este caso, pues, yo quiero que sea la variable 1. Que el número 1 empiece con el valor 1. ¿Cómo puedo asegurarme de que esto es así? Vamos a básico y vamos a mostrar un número, ¿correcto? ¿Qué número vamos a mostrar? El número 1, o sea, el valor numérico que tiene mi variable número 1. Veamos si esto se cumple, ¿ok? Cuando presione A, tengo 1. Veamos otra cosa. Si el número 1, si a mi variable número 1 le pusiera 2 y quiero que esto se cumpla. No lo visualizo, ahí sí. Gracias, sí. Y quiero que se cumpla y pongo, presiono el 2 como entrada, presiono el botón A como entrada, tengo el número 2. Pero esto quiero que sea automático o tenga una secuencia. Por lo tanto, para generar un contador, regreso al número 1, muestro el número y luego voy a poner una condición de conteo. Para eso voy a decir que quiero que cada vez que presione el botón A, el número cambie en una unidad, cambie en 1, ¿cierto? Y cada vez que cambie en 1, me lo muestren. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a establecer el número 1 como una sumatoria. ¿Cuál sumatoria? Matemática. Entonces, vamos a decir que quiero que el número 1 sea la suma, ¿sí?, del número o de la variable número 1. Ay, perdonen, esto se construye afuera. Más 1. ¿Qué ocurre entonces? Vean qué chévere es esto. Vean el único cambio que hice. La variable número 1 la establecí no para un valor, sino para una sumatoria que va a cambiar cada vez que presione el botón A. ¿Por qué? Porque el botón A lo presiono una vez y en la memoria de la computadora o del simulador queda almacenado el número anterior. Entonces veamos si esto es cierto. 1. Ya pasó. ¿Qué tengo que hacer para que cambie otra vez el número? Como en la memoria quedó 1, tengo que presionar el botón A para que le sume 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, sería 10, 11, etcétera. Yo ya no quiero que eso ocurra porque estoy en una sumatoria de un dígito. Por lo tanto, este contador, ¿qué tengo que hacerle? Frenarlo. Y para frenarlo voy a ocupar una condición lógica de verdadero o falso. Y es bien sencillo lo que va a pasar. Conectamos al final y digo, quiero comparar. Si la variable número es mayor o igual a 9, entonces voy a establecer que todo empiece desde el inicio. Y para comparar, entonces digo, aquí está. Vamos a ver si mi variable numérica, y ocupo este comparador, lo construyo afuera. Si mi variable numérica 1 es igual
aquí o mayor a 9, entonces quiero que mi variable número 1 empiece ¿desde dónde? Desde 1. Veamos si esto que yo he puesto es cierto. Entonces, hacemos play, corremos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y veamos si se cumple. 2. Se cumplió, pero entonces vamos a poner que sea en lugar de 1, 0 para retroceder un número. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Muy bien. Y le suma 1, 1. Estamos perfectos, ¿ok? Como estamos perfectos con el botón A, tengo que hacer exactamente lo mismo con el botón B, solo que es el segundo contador, por lo tanto no puede ser el número 1, ¿cierto? Tendría que ser el número 2. Una forma sencilla de hacerlo es olvidarme de este botón que saqué antes y hacer clic derecho, duplicar. Miren, todos se ponen amarillo. ¿Por qué? Porque ya ocupamos el botón A, es decir, es otro objeto. Por lo tanto, cambio el botón B. Pero en lugar del número 1, cambio la variable 2. En todas las en donde ocupaba la variable, en los condicionales, en establecer la variable, y si no lo hago, pues me voy a equivocar, pero el simulador me va a dar una advertencia de inconsistencia. Entonces voy a poner, por ejemplo, vamos a probar cada botón. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Ok, probemos el botón B. Lo voy a dejar en 3 para que vean el cambio. Botón B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Le sumo 1. Perfecto. Entonces, ¿qué falta hacer ahora? La suma. Entonces, para ver la suma, lo voy a ver como una entrada presionando, ¿qué botones? A más B. Así de sencillo. Y voy a establecer la variable que dejé afuera como la variable total. Y la variable total es una operación matemática de dos números porque es la suma. Entonces, aquí está. ¿Qué variables son? La variable número 1. No se preocupen. Aquí la cambio de lugar. Número 1. Podemos hacer esto. Y la variable número 2. Y la regreso a establecer la variable total como esto. ¿Y qué hago después? Muestro el número y su valor. Es decir, muestro el valor del total. Entonces, si corre el programa, voy a decir, quiero sumar 2 más 3 y más 4 igual 6. Ups, aquí hay algo que me falló. Vamos a repetir. Voy a sumar 1, 2. Luego ahí queda programado el número 2. Vamos a programar 3 y digo igual 5. Ahí está. Entonces, esa es la forma de construir los ejercicios de suma. Entonces, lo chévere de esto es que empezamos a introducirles a ellos el concepto de variables. Las variables para nosotros más adelante van a ser temperatura, calor, sonido, fuerza del aire, presión atmosférica, y todo eso nos va a permitir ya sea mover un robot, un molino de viento, medir una ecuación geométrica o una ecuación física, de tal forma que nosotros podamos recrear un proyecto STEM. ¿Qué vamos a ver o qué es lo que sigue para nosotros? Y ya me pasé 7 minutos y con eso termino. Y me queda un par de minutos por aquellos que quieran hacer unas preguntas. Voy a empezar el enfoque de variables. Vamos a ver justamente lo que el profesor Raúl nos mostró. Cómo construimos un juego de piedra, papel o tijera, cómo tiro una moneda al aire, cómo construir un juego de bolita y este juego que se llama el dinosaurio. Y después de eso, nos vamos a ir directo aquí. Vamos a ir a ver el enfoque STEM y sus escenarios. Vamos a ver las extensiones de los servomotores, las entradas analógicas y su aplicación. Entonces, juntos, vamos a ver un servomotor controlado por luz, vamos a ver los puertos y sensores de humedad, sonidos y más. Para allá vamos, entonces. Entonces, vamos a ver aleatoriedad como segunda parte
y posteriormente vamos a ver toda la parte de los sensores. Antes de despedirme, no sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta hasta aquí. Todo bien, profesor. Súper interesante el tema. Primera vez que escucho de esto. Muchas gracias, buenísimo, muy bien. Es súper, súper emocionante. ¿Alguien más? Gracias, profe. Profesor, me quedó una duda pequeña. Lo que pasa es que usted puso el botón A y eso 1, 2, 3, 4. Y después el botón B, 1, 2, 3, 4. Y después usted dice A más B, entonces los monitos se quedan en pausa. Los números quedan en pausa, entonces. Exacto. Las variables configuradas en cada botón, no es que se queden en pausa, pero la idea es perfecta, profe. La computadora o el programa almacena el último número registrado. Entonces, si en el botón A yo llegué hasta 2, la variable numérica asociada al botón A, que es el número 1, se queda con el valor de 2. Y cuando llego al número 3 con el botón B, la variable numérica número 2 se queda asociada con el valor de 3. Entonces, cuando le pido a A más B que haga la suma, toma el valor numérico que guardó la variable número 1 y el valor numérico que guardó la variable número 2 y lo coloca en total como una suma. Y eso es lo que muestro. Entonces, esa pregunta es muy buena. Vamos a hacer aquí un pequeño recorte. Voy a ir aquí. Vean, aquí lo voy a hacer rapidito. Es una pregunta muy buena. Aquí yo tengo en el botón A la variable, tengo en el botón A una variable que se llama número. Profesor, 1. no se ve. Sí, disculpen, ya la había quitado. Gracias, sí. Les voy a mostrar. Aquí está, miren lo que estaba haciendo. Entonces, este bloque de aquí es el botón A, ¿cierto? El botón A tiene asociada la variable número 1. Si yo el botón A lo presiono 3 veces, el botón A se queda guardando el número 3. ¿Por qué? Porque tiene la variable número 1 que, como usted bien dijo, el monito se queda hasta ahí, hasta 3. Guarda el valor del número 3. Por el otro lado, tengo el botón B. El botón B tiene la variable número 2 y lo llevo hasta la posición 4. Por lo tanto, esta variable se queda con el número 4. La parte de abajo es el botón A más B, es decir, es otra función. A más B es otra tercera acción que tiene una variable que se llama total. Y total es la suma de 3 más 4. ¿Ok? Es decir, total es la suma de la variable, lo voy a hacer abajo. Acá es la suma de la variable número 1, o sea, su valor numérico, más número 2. Eso es lo que suma. Entonces, número 1, recordemos, se quedó almacenando el valor de 3 y número 2 se quedó almacenando el valor de 4. Por lo tanto, total me va a dar un resultado de 7. A eso me refiero. Muy buena pregunta. No sé si con esto queda un poquito más claro, profe Ruth. Perfecto. El profe Guillermo tiene una consulta. Adelante, profe. No, perdón, me había dejado la mano levantada. Me quedó todo claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguna inquietud más? Aún no llegamos a los proyectos STEM. Hemos visto las generalidades. Luego nos metemos ya en la parte de construcción de los sensores. Si no hay más preguntas, entonces, muchísimas gracias. Les deseo un bonito descanso ahorita, un repaso. Y no les dije, no se vayan.